Mario Villalobos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Fernando, buenos días. Sí, bueno, queríamos conversar contigo por varias cosas. Una de ellas es que de todas las profesiones que han estado paralizadas o por lo menos golpeadas con la pandemia, yo me imagino que una de las que probablemente más impacto ha tenido ha sido aquella que le pide a su paciente o cliente que a una distancia enana, prácticamente menos de 1 metro, abra la boca durante el espacio de 1 hora, 1 hora y media. ¿Cómo han tenido que vivir los odontólogos esta situación? Lo primero que yo quisiera decir es que, escuchando la canción que estaban tocando en la radio antes de comenzar el programa, estaban de inglesa que decía inactivo. Nosotros no hemos estado inactivos, ¿ya? Sí. No hemos estado inactivos, a pesar de que efectivamente la actividad clínica ha bajado muchísimo, la atención odontológica. No hemos estado inactivos porque efectivamente nosotros hemos aprendido mucho de la atención de pacientes, la contaminación, no solamente por el ejercicio de la profesión durante muchas décadas. Antes de la llegada del VIH, los dentistas habitualmente no trabajaban ni con mascarilla ni con guantes, y habían enfermedades... Antes del coronavirus, dices tú. No, del VIH, estamos hablando de los 80. De los 80, los dentistas trabajaban sin mascarilla y sin guantes, por lo tanto había enfermedades como la hepatitis que eran endémicas en los dentistas, y ya en ese tiempo ya se aprendió muchísimo a trabajar lo que significaba atender pacientes con alto riesgo de tener un virus que podía ser contagioso, de ahí infectar a un odontólogo que estuviera atendiendo o a otro paciente. Por lo tanto comenzamos a utilizar mascarillas y guantes. Después vino la epidemia del H1N1, donde una gran cantidad de dentistas se contagiaron efectivamente en sus consultas, atendiendo pacientes, y yo entre ellos. Entonces, la verdad es que siempre hemos sido muy precavidos durante las últimas décadas, hemos aprendido muchísimo, somos muy cuidadosos, y lo primero que se hizo efectivamente fue detener la atención odontológica en la primera etapa de la pandemia, porque como no habían grandes conocimientos de la forma en que esta enfermedad se transmitía, lo más conveniente efectivamente era detenerla. Así es que eso ha redundado que la actividad odontológica en la red pública y la privada bajó muchísimo, mucho, básicamente por lo que comentabas tú al comienzo de la conversación, es que la distancia entre el paciente y el dentista es muy cercana, cosa que se da además en otras profesiones como el caso de los oftalmólogos, ¿ya? O el caso de los kinesiólogos. Entonces, efectivamente, la actividad clínica bajó muchísimo y se redujo básicamente a las atenciones que tenían que ver con las urgencias. A medida que fuimos aprendiendo, a que fue efectivamente masificando el uso de elementos de protección personal, esta atención comenzó lentamente a recuperar su ritmo y también de acuerdo a los pasos clínicos que iba la pandemia, en el programa paso a paso. Sabíamos dónde había mayores posibilidades de contagiarse, dónde no, pero en la red misma, en la red pública al menos, la actividad sigue siendo muy baja. Ahora, esto es algo que es bien curioso mencionarlo porque, claro, no solamente el odontólogo, el dentista, tiene que trabajar a una distancia necesariamente muy cercana, pero además tiene que trabajar con un órgano del paciente que es el que básicamente respira, es el que expulsa aire encima. ¿Cuáles son las medidas, por ejemplo, que ustedes hacen para poder generar algún grado de seguridad, entendiendo que no sé si es que todos los pacientes pueden hacerse un PCR antes de ir al dentista, digamos? Porque básicamente lo que va a depender también de la condición del paciente. Cuando hay un paciente asintomático que no hay ninguna sospecha que pueda tener COVID, es una conducta. Cuando el paciente está en un caso sospechoso o un caso probablemente activo de COVID, las conductas también son diferentes, ¿ya? Pero básicamente lo que tenemos claro, uno, que es la distancia, que lo puede controlar tal vez el auxiliar, el resto de los funcionarios que están dentro del box, pero no el odontólogo.
si vamos a usar en la atención odontológica algún elemento que produzca o no produzca aerosol, si vamos a utilizar o no vamos a utilizar aspirador de saliva, por ejemplo. ¿Ya? Está comprobado que las partículas flotan en el aire durante un par de horas, dependiendo del tamaño, y las más grandes se depositan en la superficie, por lo tanto pueden estar varias horas en la superficie. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros es, uno, la protección del odontólogo, y segundo, la protección del auxiliar. Por norma, lo que hay que hacer primero es lavarse las manos, ¿ya? Se pide que se lave las manos al paciente, se lava la mano del odontólogo, se lava las manos del auxiliar. Él se procede a la colocación de los elementos de protección personal, que en el caso del auxiliar y del odontólogo tiene que ver con el gorro, la mascarilla, la antiparra para proteger los ojos, el escudo facial, el delantal desechable de manga larga, que se va cambiando entre paciente y paciente en algunas ocasiones, según la sospecha que haya, y luego de eso la limpieza de la zona donde el paciente fue atendido. Está comprobado que en el caso del uso de aerosoles, la zona más contaminada puede ser el braque del sillón y la zona del pecho del paciente. ¿Ya? Por lo tanto, hay que proceder a una limpieza una vez atendido el paciente, a una limpieza muy profunda del sector. Y lo otro que está recomendado es el uso de la ventilación de la sala de procedimiento con el uso de extractores de aire en el caso de ser necesario, o ventanas abiertas si la consulta lo permite. También se aconseja tener un espacio entre paciente y paciente de al menos de 15 minutos para ventilar y limpiar la superficie y todos los equipos que se utilizaron. La contaminación está probado que es distinta si se usa o no se usa elementos que produzcan aerosol. Por ejemplo, en el caso para la experiencia, para los auditores que nos están escuchando, los equipos que producen aerosol son básicamente los que se utilizan para realizar limpiezas, ¿ya? Que son los escáneres, o el uso de las turbinas de alta velocidad que van tirando agua para ir enfriando los elementos rotatorios del equipo. Esos son los que producen una gran cantidad de aerosol y que son los más contaminantes. Ahora, Mario Villalobos, una pregunta práctica, digamos. Puede ser que, no sé, si es que tú de pronto tienes algún dolor, un desgarro, digamos, o tienes un desgarro en la pierna, o te lesionaste algo, un codo, bueno, tú puedas tratártelo o puedas de alguna forma aplicarte algún tipo de medida, qué sé yo, desde un guatero, comprarte a través del Mercado Libre, te pongo un ejemplo, un TENS o algo para estimulártelo eléctricamente. Pero en el caso de los problemas dentales, el propio paciente no tiene alternativa. Sobre todo porque no solamente te produce un dolor, sino que además es una cosa que es particularmente irresistible, los problemas odontológicos. Así que, ¿cómo han visto ustedes la reacción de la ciudadanía a justamente estos problemas que antes eran enfrentados y probablemente todavía siguen siendo así, con acudir a un odontólogo en pandemia? Pues, es lo que te decía recién, el uso va a depender mucho del caso clínico, ¿ya? Pero hay casos que son de urgencia, no solamente el caso de dolor, también hay accidentes que comprometen la zona maxilofacial, que son los dentistas los que tienen que estar preparados para atenderlos, ¿ya? Y esos pacientes son atenciones que no se pueden postergar, eso es un hecho real. Por lo tanto, la necesidad de conocer cuáles son las fórmulas que se transmite el virus y el uso de elementos de protección es clave para esto. Ahora, sin ninguna duda, las urgencias hay que atenderlas, no hay ninguna otra alternativa, y básicamente lo que se optó, sobre todo en la primera etapa, era por acciones que no provocaran aerosoles, como el caso del dolor de una pieza dental. Muchas veces se procedió con la extracción y la exodoncia, que en un tiempo normal lo más probable es que se hubiese procedido con una limpieza de la carie, con un tratamiento de conducto, con otro tipo de acción clínica un poco menos radical. Pero al comienzo fue súper radical la atención de las urgencias, las distintas clínicas. No había otra alternativa, ¿ya?
Efectivamente, la postergación de las atenciones hoy día lo que ha provocado es porque la gente se sigue enfermando, las calles siguen avanzando, por lo tanto sabemos que la cantidad de pacientes que vamos a tener una vez terminada la pandemia va a ser enorme, ¿ya? La lista de espera que existía en la odontología de la red pública era gigantesca, ya casi un cuarto del total de la lista de espera de especialidades está provocada por casos de odontología que están atrasadas, ¿ya? Por lo tanto, nosotros sabemos que eso va a ocurrir inevitablemente, ¿ya? Los dentistas, a pesar de la pandemia, quiero decirlo, Fernando, quiero hacerle un reconocimiento a los colegas de la red pública, no han estado inactivos, como decía yo al principio de la conversación, porque participaron muy activamente en la campaña de vacunación que se hizo el año pasado, donde en 3 meses se vacunaron 7 millones de personas en todo el país, y han trabajado incansablemente en la estrategia de trazabilidad, tomando PCR masivamente, o sea, han seguido trabajando en otras acciones clínicas, pero efectivamente las acciones odontológicas han bajado en forma sustancial. Sí, estamos conversando con Mario Villalobos, director nacional de odontología, ex secretario general del Colegio de Dentistas y presidente del Tribunal Nacional de Ética. ¿Qué es esta Dirección Nacional de Odontología que se crea, Mario Villalobos? ¿Qué implica? La verdad es que yo hasta septiembre del pasado era el director comunal de salud de La Reina, y el ministro París me llamó para invitarme a trabajar con él, y en medio de una situación como la que estamos pasando, uno no se puede negar a cooperar. Y la finalidad del doctor París y lo que me ha solicitado que yo haga es coordinar las acciones que se realizan en el sector público y privado en la odontología. Por si la gente no lo sabe, la forma en que funciona el Ministerio de Salud es a través de 2 subsecretarías. La Subsecretaría de Salud Pública, que es la autoridad sanitaria, ¿ya?, que es la que dicta las políticas de salud pública, la encargada de las fiscalizaciones, y la Subsecretaría de Redes Asistenciales, donde lo que tiene la misión principal es la gestión en la red de toda la atención pública, que es los hospitales, la atención primaria, los consultorios, ¿ya? Y efectivamente eso lo que causaba era muchas veces una descoordinación profunda entre las acciones que realizaban el sector odontológico de una subsecretaría y la otra, y el Colegio de Dentistas durante muchos años pidió insistentemente la creación de una dirección o de un órgano o de un cargo que coordinara las acciones de ambas subsecretarías en el área específicamente nuestra. Y lo que hizo el doctor Pari fue invitarme a hacerme cargo de esta dirección para coordinar esa actividad, que es lo que tenemos que hacer. Que tiene que ver mucho con la forma que trabaja, se tiene que trabajar en la lista de espera odontológica, que es muy, muy, muy grande, como lo decía recién. Hay que actualizar el Código Sanitario, que efectivamente está muy atrasado con los tiempos. El Código Sanitario actual tiene 5 décadas, por lo tanto la odontología que se practicaba a fines de los años 60 no tiene absolutamente nada que ver con la odontología que se practica en los tiempos actuales, por lo tanto es indispensable actualizar el Código Sanitario. Hay que ver ahora cuál es el rol que va a cumplir la odontología en el nuevo seguro de salud que se está discutiendo actualmente, y que probablemente se va a enviar a la Cámara para el Congreso para su discusión parlamentaria. Por lo tanto, las tareas que hay que hacer son muchísimas, y yo estoy feliz de cooperar con el doctor París, que ha demostrado una gran capacidad en el manejo de la pandemia. Estamos conversando con Mario Villalobos, director nacional de odontología, ex secretario general del Colegio de Dentistas y presidente del Tribunal Nacional de Ética. Sí, yo te insisto en una cosa que es que probablemente nos ha hecho reflexionar a mucha gente y a los chilenos en general, porque durante esta pandemia hay una serie de cosas que se han visibilizado y que probablemente estaban ahí, pero no le prestábamos gran atención, o se distraía la mirada a otras cosas. Por ejemplo, el grado de trabajadores informales que tenía, que la subsecretaria del Trabajo estimó en cerca de 30%. El grado de hacinamiento que sorprendió tanto en su momento al ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. Y te quería preguntar por qué tanto
para ponerlo en términos más coloquiales, digamos, ¿qué tanto puede sonreír un chileno, sea de estatus más afluente como alguien de una extracción más popular, en términos de algo tan absolutamente indispensable y utilizable todo el tiempo como es su boca? A ver, nosotros hemos visto que es un tema que a cierto tiempo sale a la palestra, se coloca en la opinión pública, básicamente porque se han hecho campañas importantes para atender a pacientes que tienen problemas básicamente en lo estético. O sea, la pérdida de pieza dentaria no solamente afecta a lo funcional, que es lo que nos preocupa muchísimo a los odontólogos, sino también en la estética, porque la pérdida de piezas anteriores afecta además de la autoestima, por lo tanto además tiene un impacto fuertísimo en lo que tiene que ver con la salud mental de las personas, Sin duda. en la capacidad de conseguir trabajo. En las entrevistas de trabajo es vital la presentación, por lo tanto también las afecta. Yo creo que, y no solamente a las mujeres, porque siempre se han orientado las acciones, en el caso de la atención odontológica, la estética de las mujeres también, esto también afecta muchísimo a los hombres. Y la verdad es que esto es transversal. Por lo tanto, yo creo que efectivamente, yo te lo decía al principio, esta baja en la atención odontológica va a tener una consecuencia que nosotros aún no sabemos cuál va a ser su magnitud una vez que termine, porque la gente se sigue enfermando, o sea, se siguen extrayendo piezas. Por lo tanto, planificar, la atención de la lista de espera de hoy para lo que va a venir después, que yo le digo va a ser un verdadero tsunami de enfermedades crónicas, entre las cuales obviamente están las patologías dentarias, va a ser tremendo. Por lo tanto, vamos a tener que estar preparados para eso. Sin ninguna duda va a afectar muchísimo al mundo laboral la pérdida de piezas dentarias en los chilenos, eso no queda ninguna duda. Te quiero hacer un alcance, Fernando, en todo caso. Sí. Tal vez lo más probable es que por esta baja en la atención clínica, nosotros en el país no tenemos hasta este minuto ningún dentista ni auxiliar dental que nosotros podamos dar certeza que se contagió atendiendo pacientes en una clínica. En este minuto no hay ninguno, no tenemos ningún reporte, ni en el ministerio ni en el colegio. Por lo tanto, lo que significa uno puede ser la disminución de las atenciones clínicas. Segundo, es porque las medidas de prevención tempranas y certeras que se tomaron en el área han sido efectivas. Y eso es para darle tranquilidad también a los pacientes. Los dentistas están muy preparados para atenderlos hoy día con un alto grado de seguridad. Sí, estamos conversando con el doctor Mario Villalobos, director nacional de odontología. Mario, y desde ese punto de vista, ¿cómo es lo conversaste, tú de alguna manera lo planteaste al principio de esta conversación, de la situación de odontólogos con consulta a el servicio público odontológico? Porque un doctor con consulta eventualmente depende de las personas que están dispuestos a ir a instalarse ahí. En la atención pública, básicamente hay un montón de gente que necesita pasar por ahí porque no tiene las posibilidades ni los recursos para ir a un doctor en una consulta privada, pero además eso funciona en un marco mucho más amplio que es probablemente un hospital o un consultorio. A ver, hay dos cosas que es súper importante tener en cuenta. La atención en la red es una cosa, ¿ya? Generalmente los espacios están súper fiscalizados, súper controlados. La autoridad sanitaria es explícita al respecto. No así las consultas privadas. En las consultas privadas la fiscalización es más compleja, es más difícil, son muchos más los fiscalizadores que tiene hoy día la Seremi, que son las encargadas de esta fiscalización a nivel del país, son escasos. Por lo tanto, nosotros siempre apelamos a la responsabilidad de los profesionales para tomar las medidas que se requieren, ¿ya? Para nosotros, por lo pronto, por ejemplo, nos interesa que tengan conciencia que cuando van al dentista tienen que ir máximo con un acompañante, porque el aforo en la sala de espera debe ser bajísimo. Si la sala de espera es pequeña, ojalá no haya ninguna persona esperando, ¿ya? Y si lo permite el sector y la distancia entre persona y persona es superior a 1 metro, que
lo que se recomienda es una persona por metro cuadrado, no máximo, lo que significa que en una sala de espera no pueden haber más de 2 o 3 personas, ¿no? Eso es un aspecto. Y el otro aspecto que probablemente va a ser preocupación de los dirigentes gremiales en su minuto, va a ser el impacto económico que va a tener en los profesionales del área privada, ¿no? Porque efectivamente la actividad ha bajado muchísimo y eso va a tener definitivamente un impacto en esta área. Sí, ahora, Mario, dentro de lo que va a ser esta Dirección Nacional de Odontología, ¿cuáles son las medidas que tú como director vas a implementar? ¿Esto es algo que tiene una cobertura nacional? ¿Es algo que vas a tener personas en las regiones que de alguna manera reporten o estén asociadas a las situaciones de las intendencias o de las alcaldías? ¿Cómo se liga la Dirección Nacional de Odontología con los territorios propiamente tales? La Dirección Nacional de Odontología básicamente lo que ha tenido es un rol asesor del ministro. Ya la Dirección Nacional de Odontología está ubicada en el gabinete del señor ministro, ¿ya? Por lo tanto, lo que va a hacer es va a trabajar con los equipos que están ubicados en cada una de las subsecretarías, ¿ya? En cuanto se trata de la generación de políticas públicas y de las fiscalizaciones, lo hará a través de la Subsecretaría de Salud Pública, que trabaja en el territorio a través de las CEREMI, que están ubicadas en cada una de las regiones. Y en el caso de la coordinación de la red, se trabaja con la Subsecretaría de Redes, que tiene básicamente el control a través de una división que se llama DIGERA, que es la gestión de la red asistencial con los hospitales, básicamente, y con la DIPAP, que es la División de Atención Primaria, que su trabajo directo es con los municipios, ¿ya? Que tienen atención odontológica, porque hay algunos que son excepcionales que no tienen atención odontológica, atención primaria, y que eso lo ve directamente los servicios de salud que están distribuidos a lo largo del país en todas las regiones. Por lo tanto, lo que va a hacer esta Dirección Nacional es trabajar a través de los equipos de la CEREMI y de los servicios de salud que están ubicados en todo el territorio nacional. Esa es la forma en que vamos a trabajar. Ya, yo te preguntaba básicamente por otro tema que ha sido muy potente durante todo este periodo y que tiene que ver con la información por parte desde la ciudadanía, por la información, por ejemplo, en torno a personas que son afectadas por problemas odontológicos, donde la forma probablemente más histórica y cotidiana de conocerlo es cuando tú ibas a hacer algún tipo de visita a algún lugar, una población o algún territorio, y la gente acudía a verlo. La forma de saber cuál es el estatus de los problemas odontológicos en Chile después de básicamente todo este año que ha habido, ¿cómo se define eso? ¿Y qué tan importante es? Bueno, ahí es un tema bien complejo que tenemos, porque la verdad es que en el tema odontológico hemos estado súper atrasados en lo que son los estudios epidemiológicos. La verdad es que saber la situación exacta hoy día de la salud oral no es algo sencillo. Tenemos estudios que son bastante antiguos y no se han actualizado lamentablemente. Por lo tanto, también está dentro de las tareas que esta Dirección de Odontología va a tener que buscar, cómo actualizar toda esa información. Sin embargo, en lo que tiene que ver con las atenciones propias, la información sigue subiendo exactamente como antes a través, básicamente, de la atención primaria de salud, que es a través de los consultorios, ¿ya? Ahí es donde nosotros estamos sabiendo exactamente cuál es la demanda que estamos teniendo. Y por eso tenemos tan claro el tema de la lista de espera, porque la consulta a especialistas a nivel secundario se genera en la atención primaria, ¿ya? Él es el odontólogo general el que ve a un paciente y dice: este paciente tiene que ir al hospital a atenderse porque nosotros no tenemos la capacidad de resolver su problema acá en el consultorio de atención primaria. Por lo tanto, es así como va subiendo la información. Pero la situación epidemiológica actual de la salud oral en el país es una información que vamos a tener que buscar activamente, y probablemente lo vamos a hacer a través de las universidades, que son las que tienen los equipos muchas veces que pueden hacer estudios que nos permitan actualizar esta información que sin duda está muy atrasada.
Sí, hay disciplinas, Mario, que tengan características similares a la odontología, que estén viviendo más o menos la misma situación, por el No hecho sé, de tener que depender en gran medida de la práctica, de un contacto muy estrecho y sobre todo con una aproximación muy fuerte a las vías que yo creo pueden que lo más, generar la sí, contagio. sí, yo creo que uno eran los oftalmólogos, la primera, Sí, ¿ya? Porque al principio los equipos eran muy inseguros desde el punto de vista de la bioseguridad, y eso se resolvió colocando pantallas que separan al profesional del paciente. Y lo segundo también, al comienzo los kinesiólogos, la actividad con los kinesiólogos se paró porque el trabajo es muy estrecho cuando hay rehabilitaciones que requieren que haya un contacto muy estrecho del paciente con el profesional que lo está atendiendo. Y la otra profesión que se vio severamente afectada fueron los psicólogos y los psiquiatras, ¿ya? Porque eso requería una atención también muy larga, a una distancia muy corta, porque en sitios cerrados son atenciones de conversación. Por lo tanto, la atención en los centros de atención de salud mental, los COSAM, por ejemplo, a nivel municipal, o en las mismas consultas privadas, sí, evidentemente se tiene que haber visto muy afectadas. Yo no conozco las cifras, pero en el caso de La Reina, que era donde yo era el director comunal, la atención en esas especialidades se detuvo en forma inmediata. O sea, ahí no hubo nada que hacer al respecto. Mientras no adoptamos las medidas de bioseguridad, eso no se hizo. En el caso de los psicólogos y psiquiatras, lo que hicimos en La Reina, a instancias, y fue muy prematuro, a instancias del alcalde Palacio, hicimos una atención telefónica de pacientes, porque además la situación de confinamiento al principio por la pandemia provocó unas situaciones de ansiedad tremenda en los vecinos. Y lo que hicimos fue atender telefónicamente, poner un equipo a atender telefónicamente a los pacientes para resolver esas situaciones de crisis que eran más complejas, ¿no? Pero yo creo que esas son las especialidades más afectadas en este tema. por último, Mario, ¿cómo es la situación de las escuelas de odontología? Porque yo entiendo que hay un montón de escuelas de odontología, muchas de ellas no están acreditadas nacionalmente. ¿Cómo es la situación en términos de esta asociación entre la disciplina, que es clave, absolutamente fundamental, con la formación odontológica profesional? Bueno, es un tema que a nosotros nos ha preocupado muchísimo. Nosotros no sabemos cuándo se va a retomar en forma efectiva la atención clínica en las distintas centros clínicos masivos de atención en las universidades, pero tenemos una relación muy expedita con las universidades del sector público y con las escuelas de odontología de las otras universidades. Hay una organización que se llama HO que ha presentado un trabajo larguísimo que hizo el año pasado, que es muy interesante, muy bien hecho, sobre la forma en que hay que atender a los pacientes, las medidas de protección que hay que tomar para tener una atención odontológica segura en los distintos centros de estudio de la profesión. Por lo tanto, hemos trabajado muchísimo con ellos y creo que el aporte que ellos han hecho a la investigación en este aspecto, y que yo espero que lo sigan haciendo, ha sido realmente clave para lo que nosotros hemos ido dictando como política de protección para la profesión. Sí. Bueno, Mario Villalobos, director nacional de odontología, te quiero agradecer por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. No, muchas gracias, Fernando. Yo lo único que quisiera agregar al terminar la entrevista es que los pacientes, cuando vayan a atención odontológica, observen que los dentistas adoptan las medidas de protección que se requieren, que se laven las manos, que vayan con la menor cantidad de acompañantes posible y que tomen las medidas de prevención que son masivamente conocidas. Y segundo, que una vez que llegue la vacuna tengan confianza, porque el señor ministro sabe perfectamente, ha hecho una campaña extraordinaria en relación a este tema y que tenemos grandes esperanzas colocadas en esa campaña de vacunación que se va a realizar, que ya ha comenzado con los profesionales de la salud y que va a seguir el próximo año, porque efectivamente es la forma más segura de combatir esta epidemia que tanta angustia ha provocado en toda la gente. Muy bien, muchas gracias, que te vaya bien. Gracias a ti, Fernando. Hasta
luego. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.